Bueno, estamos de retorno a nuestro programa especial de este día 11 de septiembre. Han pasado 50 años de este hecho que ha significado tanto dolor, como decíamos, de esta grieta, esta herida abierta que se mantiene, y lo señalaba recién el gobernador Jorge Flies en la conversación que teníamos hasta hace algún instante. Y en este próximo bloque los teníamos divididos por 10 minutos, pero al final optamos por tenerlos juntos mejor. Así optimizamos el tiempo y podemos compartir la conversación. Se trata de dialogar, es lo que más se espera, sobre todo en un día como este. Paz Aguilante está con nosotros. Ella es funcionaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas y además hija de don Manuel Aguilante. Así es. Don Manuel es presidente de la Corporación de Usuarios Price. De Price, sí. Y nos acompaña el presidente del Partido Comunista, Dalibor Eterovich. Hola, don Dalibor, bienvenido. Buenos días. Comencemos con usted, don Dalibor. Pues qué significado, qué importancia le atribuye haber llegado justamente a estos 50 años hoy. La verdad es que así han sido semanas, meses diría yo, estos últimos duros porque finalmente lo que uno espera o la realidad es muy distinta a lo que uno hubiese esperado en realidad. A las expectativas. Y finalmente te encuentras con que hay que estar dando una batalla respecto incluso de temas como negacionismo. Está dando una batalla ideológica, diría yo, respecto de personas que te hacen sentir que en realidad esto podría volver a ocurrir si es necesario, que no descartan la posibilidad de un golpe de Estado, que eso es lo que hay detrás de finalmente de esta frase del negacionismo, ¿no? Ojo, que esto te puede volver a ocurrir. Nosotros como partido lo sentimos así, muchas veces sectores de la extrema derecha. Y eso es muy, muy doloroso, es muy terrible que a 50 años de un hecho tan terrible para la historia de nuestro país, hoy día hayan personas que siguen planteando derechamente que esto puede volver a ocurrir. Creemos sinceramente que esa batalla ideológica se ha ido ganando, porque finalmente los hechos son los que priman, ¿no? Nosotros no planteamos situaciones inventadas. Es muy fuerte ver que hoy día en todo el país hay más testimonios. Hay personas que por 50 años no habían hablado, no habían querido por distintas razones dar su testimonio. Hoy día lo están haciendo. Y eso contribuye sin duda a que se sepa la verdad, a que estos hechos no deben volver a ocurrir, porque son hechos reales, concretos. Entonces creemos que eso es lo más fuerte de estos días, que tú tengas que estar de alguna forma argumentando, tratando de contraponerte a otra posición, cuando en rigor lo que aquí debería haber es un consenso nacional, ¿no?, de respecto a estos hechos. ¿Siente, Manuel, en la misma línea que hemos retrocedido un poco en el tiempo? Lo conversábamos delante con el gobernador, porque cuando surgen las investigaciones y surge toda esta gestión que se hace el RETIC y Valech, se generó un mayor consenso. Pero al cabo de un tiempo, después de muchos años, hoy día da la sensación que hemos retrocedido y se ha polarizado más la situación y hay más negacionismo. ¿A qué lo atribuyes tú? Sí, bueno, yo primero agradecer el espacio y buenos días, no te habíamos saludado a tus auditores. Bien lo dice Dali, pues yo creo que yo agregaría un elemento. Aquí la extrema derecha se vanagloria de que ganó una elección, y yo creo que no se ha hecho bien el análisis de por qué se llega a ese porcentaje de rechazo a la constituyente, ¿cierto? Porque no está falsamente representado, creo yo, en esta nuevo trabajo de elaborar una constitución. Y bueno, y ante ese regalo que se le da al escrutinio, digamos, se apoderan y tratan de imponer una verdad que no es así. Bien lo ha dicho Dalgo, yo creo que y en lo nuestro aquí, más allá del informe RETI, el informe Valech y otros, y los tantos procesos que han conocido los tribunales de justicia sobre lo que pasó durante la dictadura, digamos, aquí de verdad en concreto no ha habido un tema de verdad, de justicia y reparación y de no repetición, porque lo que se ha avanzado en verdad, en justicia, tiene que ver de lo que han de la decisión que han enfrentado los afectados.
ante tribunales o la fuerza de las agrupaciones de derechos humanos que le dado vuelta a la mano a los gobiernos de turno respecto al tema de la reparación y la verdad. Porque en el tema, con esto termino este comentario, con el tema de la Valls, por ejemplo, lo que pretendía Galagua era entregar un certificado. No era generar pensión, ni generar mejoras en salud, ni generar ninguna... Eso. Y es la fuerza de las agrupaciones, ¿cierto? Que hay una segunda Valls y en que en esta ya se genera una reparación meridianamente más concreta. Pero hay acá una deuda del Estado con respecto a los afectados en la violación de los derechos humanos durante toda la dictadura, no solamente el 73-74. A propósito de afectados, Paz, ¿cómo se ha vivido en familia? Tú eres bastante más joven, pero te ha tocado vivir una realidad familiar y que justamente hemos tenido a tu papá como una persona simbólica dentro de la ciudad, una persona admirable, yo diría, porque él siempre anda con con la foto de una persona desaparecida, que tiene un sentido muy profundo seguramente para él, y de hecho lo tiene, y de haber vivido durante gran parte de tu vida esta situación dentro de la familia en donde está la ausencia de personas queridas, en donde has sentido que la injusticia ha predominado en muchos casos, en que no se ha dado una solución abierta en búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Cómo te ha tocado vivirlo eso a ti desde tu experiencia como mujer y joven? Primero que todo, nosotros como hijos, los 4 que tiene, siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestro papá, porque es una persona que predica y practica. Consecuente. Así es, consecuente, siempre ha sido consecuente, y creo que eso no tiene ningún valor económico que se pueda comparar. No, y comprar sobre todo. Cuando uno es chica, la verdad, no entiende muchas cosas. Yo desde el colegio te señalaban con el dedo: ahí viene la hija de la comunista, esto, y la verdad que cuando tú eres chico no tienes idea de nada. Para mí eran tíos, era donde mi papá iba a hacer reuniones. Ya después, cuando eres más grande, empiezas a entender el concepto, porque acá tampoco nadie te ha forzado. Siempre hemos tenido libre elección política, religiosa, en todo sentido hemos sido siempre libres de elegir lo que queremos para nuestras vidas. Nadie nos ha impuesto nada. Entonces, cuando eres más joven, y entiendo ya la época del liceo, yo todos los viernes al mediodía, cuando me iba a mi casa, me encontraba a mi papá acá afuera de la intendencia, en ese tiempo, con el letrero, muchas veces solo, con lluvia, con nieve, con viento, ahí estaba. Todos los viernes lo veíamos. Todos los viernes, y eso creo que lo hiciste como por 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. Absolutamente todos los viernes. Todos los de su viernes, vida. a las 12 del día. Entonces, a veces solo, como a veces decías. solo. De repente se quedan compañeros acompañando, porque también se entiende que la hora, y el ser también dirigente de derechos humanos, sociales, ocupa mucho tiempo familiar también. Claro. Pero también uno, cuando grande o cuando chico, también tiene que entender que hay una vocación y hay un deber. ¿Qué pasó cuando lo entendiste? Igual ahí uno también resuelve tiene respuestas de preguntas, porque papá no está, porque está allá, pero también habían formas en las que, a pesar de que tenía cosas que hacer, lo acompañamos. Era la forma de estar con él, de aprender también. Y como padre también, la forma que él podía siempre estuvo, de alguna manera, igual que mi mamá. Después, cuando ya eres de enseñanza media, me lo encontraba. Hoy en día el tema de Pancho, que lo lleve todavía en el pecho, la verdad. Muchos preguntan: ¿es del hermano de tu papá? No, no es el hermano de mi papá, pero si no lo conoce o no sabía. Sí, pero tiene que ver con no sé, una causa, es su causa. Claro. Mi papá no sale sin el letrero, de repente sale y lo vuelvo a buscar. Es el rostro de Francisco Betancourt. Claro. Sí, ha perdido como 3 veces el letrero y ha aparecido. De repente, cuando se lo saca, no sabe dónde queda. Ahí anda buscándolo. Entonces, yo creo que en esta sociedad donde se puede vender tu visión política, se tranza muchas cosas, creo que mi papá nunca ha hecho eso. Y hemos hablado, a mi papá le ha ofrecido hasta casa de repente.
Y nosotros no tenemos vivienda propia. Entonces juegan con las necesidades de repente como familia, con la escasez de recursos, porque de los 4 hermanos solo una es profesional y tuvo que irse a Argentina a estudiar. Yo, estando en la misma corporación municipal, ya llevo 13 años, este es mi último año porque todos sabemos que se termina el área de educación. Claro. He sido muchas veces, me he sentido muchas veces situaciones, sí. ¿Complicadas? Más que complicadas, como me he sentido vetada. Me he sentido vetada en un momento de las administraciones, por ser la hija de. Y acá de repente dicen, no, que no es así. Es así. Es así cuando tú presentas situaciones y ves que otro compañero sí se la aceptan, a la tuya no. ¿Qué más va a hacer eso? Nada más, color político. Dalibor, ¿cómo se vive el hecho de ser militante de un partido comunista, que le ha tocado vivir todos los empates que ha habido desde que prácticamente, incluso antes del advenimiento de los gobiernos democráticos, porque si uno escarba más hacia la historia, siempre el Partido Comunista ha vivido dolor, ha vivido sufrimiento, ha habido persecución, ha habido el encierro, ha habido la tortura, y han pasado 50 años. Y si sumamos lo que ha ocurrido hacia atrás, han pasado muchos años más, y persiste esta situación de discriminación. ¿Cómo se vive lo familiar? ¿Cómo se vive lo personal? Bueno, es un tema de convicción, pues, finalmente, de convicción y de consecuencia. No hay otra forma, digamos, de llevar esto, de explicarlo claro, y de llevarlo adelante, y de por qué todos los días a lo largo y ancho del país alguien dice: yo quiero ingresar a la fila del Partido Comunista, y va al CERVEL y se inscribe. Porque hay personas que creen, pues, que creen en esta utopía, ¿no? Que finalmente, como alguien decía por ahí, es la forma de caminar que tenemos, es la forma de avanzar día a día. Teniendo en vista esa utopía, pues teniendo en vista ese punto allá al norte o al sur, como quieras llamarlo, todos los días caminamos en esa dirección. Y eso hace que entonces, cuando se va la compañera Gladys, cuando se va el compañero Guillermo Tellier, aparezcan voces que digan: oye, qué consecuencia, ¿no? Que más allá del color político, dicen algunos por ahí, nosotros reconocemos en ellos una entrega, una claridad política, incluso muchas veces se plantean conceptos totalmente contrarios a los que se utilizan permanentemente en la campaña anticomunista, digamos. Para injuriarlo, claro. Pero cuando se va uno de los nuestros, se dice: no, poco menos que él era diferente o ella era distinta, porque los otros no son así. Entonces, eso no es cierto. Finalmente tú tienes hoy día al interior del partido, y han pasado por nuestras filas cientos y miles de compañeras y compañeros con exactamente el mismo perfil que el compañero Guillermo Tellier o con la compañera Gladys. Una entrega permanente y un creer absoluto en sus principios, y actuar desde esa perspectiva. Al día de hoy tú tienes compañeras y compañeros que sufrieron los rigores de la dictadura, que están en su casa, que no han sido motivo de homenaje alguno, y no lo van a hacer nunca. Y la satisfacción que ellos sienten de haber sido parte del gobierno popular, de haber creído en el proyecto del presidente Salvador Allende de la Unidad Popular, y de entender que todo lo que se diga hoy día está de más. La convicción que ellos tienen es profunda. Entonces, no es tan difícil, finalmente, a tu pregunta, cuando uno está convencido realmente de que aquí hay ideas de fondo que son necesarias. Nosotros como partido lo que finalmente buscamos es empujar los cambios sociales. Sí, cuando se derroca al presidente Allende, lo hacen porque él venía empujando un proceso transformador, único en América y el mundo. Un proceso que no parte tampoco el 70, un proceso que parte mucho antes, ¿cierto? Porque lo que se estaba sobre la mesa eran los cambios sociales profundos. Un país pobre, un país que en muchos ámbitos no tenía salud, tenía mortalidad infantil, no tenía servicios sanitarios, las tomas eran, los campamentos era cosa cotidiana. Analfabetismo. Entonces tú en 3 años logras transformar muchas cosas, se logra concretamente. Por lo tanto, es una falacia decir que el gobierno del presidente Allende fue un fracaso. No fue un fracaso, al revés, genera cambios sociales tan profundos
que genera la reacción de sectores conservadores, de sectores de la derecha. Y eso es algo que hoy día estamos tratando de explicar, y creemos que las personas cada vez más lo entienden así. Familias completas hoy día conversan estos temas en su casa y no lo habían hecho nunca. Sin embargo, la realidad los lleva a por lo menos tener un intercambio. Nadie tiene la verdad absoluta, pero cuando tú logras que la sociedad chilena converse sobre esto, entonces habremos avanzado como sociedad. Ya veremos, el tiempo lo dirá, ¿cierto? Pero lo que no puede ocurrir es que se niegue todo lo ocurrido, se instalen falsos argumentos, ¿cierto? Falsas versiones de la historia y que queden como oficiales. Eso no puede ser. Bueno, en este día tan en particular, Manuel, ¿sienten ustedes que también es importante de que de todos los sectores haya ciertos grados de autocrítica también respecto a algunas fallas que eventualmente se pueden haber cumplido? Por ejemplo, se señala que en los 3 años de gobierno de la Unidad Popular, se tocaron muchos intereses también, depende de cómo uno lo mire, la expropiación de los terrenos, el tema de los bancos, de algunas empresas, por ejemplo, que provocaron molestia, provocaron dolor, y eso también hace de que haya incluso hasta una intervención extranjera, que hoy día ya está comprobado. Se han desclasificado documentos de Estados Unidos, la participación de la CIA. Pero ¿sientes tú que se tocaron muchos intereses económicos que al final terminaron en esta irrupción tan violenta del golpe cívico-militar? Obvio, para hacer transformaciones hay que pisar callos, pues si no la cosa no era gratis. De hecho Frei, su campaña del 64, digamos, también tocó intereses y se ve obligado a... Fue el iniciador de la reforma agraria. Claro, por eso, pero incluso Alessandri tuvo que avanzar, digamos, lo que se llamó la reforma agraria Macetero, ¿cierto? Y la iglesia parte también cediendo, porque ve que la marea que viene, ¿cierto?, de transformaciones y que la lleva adelante el FRAP y después la Unidad Popular, digamos, era un avance imparable, porque era de justicia aprender a leer, aprender a comprender la historia. Era justo que nuestros niños, yo ya no era niño para el 70, pero que nuestros niños tengan derecho a tener medio litro de leche. Era justo que el país sea dueño de sus riquezas básicas, era justo. Se avanzó con la nacionalización, con el gobierno de Frei se avanzó bastante, no se pudo más porque el gobierno de Frei no le daba para más, pero con la Unidad Popular se nacionaliza el cobre, y de hecho hasta el día de hoy, a pesar de todos los embates que se han hecho tanto durante la dictadura como con la derecha a la cabeza económica y en los gobiernos de la concertación, ha sido imposible retrotraer el tema de la nacionalización del cobre. Se han hecho y se siguen haciendo intentos porque se nacionalice el cobre, y eso no va a ser posible. Entonces, cuando tú adquieres derecho a la salud, cuando tú adquieres un derecho al empleo, como fue llegar durante el gobierno de la Unidad Popular casi al 0% de cesantía, de un gobierno que ganó, entre comillas, con el 36% y sube al 46%, es porque algo está pasando, es porque interpreta a la grande mayoría, no a un par de hacendados, no a un par de iluminados de siempre, sino que a toda una sociedad. Y eso ha hecho, digamos, que no te olvides que el embate en contra de la Unidad Popular fue la democracia cristiana con la derecha. Un sector importante de la democracia cristiana a propósito del golpe de la democracia cristiana. ¿Cómo? Un sector de la democracia cristiana. De hecho, con el golpe de Estado, un sector de la democracia cristiana se queda con la dictadura, y otro sector de la democracia cristiana también empieza a ser perseguido. No te olvides lo que pasa en los 75, 76 con los jóvenes demócratas cristianos, sobre todo, ¿cierto? De hecho, ante el golpe de Estado, la democracia sufre algunos cortes, como lo que fue la formación de la izquierda cristiana, lo que fue la formación del MAPU, ¿cierto? Que viene de la democracia cristiana, o sea, sectores que están por... el mismo programa de Radomiro Tomic era un programa era tan de avanzada como el programa de la Unidad Popular. Así es. Obviamente que tenía serios debates adentro que no aceptaban eso, y de hecho todo indica que sectores importantes de la democracia cristiana no votaron por Tomic. Así es. Entonces, la historia nos dice de que durante la Unidad Popular se avanzó, nos creímos el cuento,
y lo seguimos defendiendo, que los trabajadores tenemos un papel importante que jugar en las transformaciones del país, que la gente que el tema de las transformaciones no va a depender del Congreso solamente, sino que depende de la comunidad organizada, y eso es lo que tenemos que volver a recuperar, que cada entidad se organice en función de sus desafíos y sus necesidades que tenga, y ese no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil, porque no hay espacios para hacerlo, porque no hay medio de comunicación al servicio de esto, etcétera. Magallanes tiene en alguna medida una especie de privilegio respecto a los medios que tenemos. En otras partes del país, tú conoces mejor que yo, en que no hay ningún espacio ahora en que piense distinto al sistema. Ni un espacio. Es que la propiedad de los medios también sabemos de qué lado está. Por eso va. Entonces, claro, acá nos parece un poco más fácil porque hay espacios como el de ustedes, como el de la radio Presidente Ibáñez, que está a disposición, claro. Hay una apertura para escuchar otras opiniones, pero en otras partes del país, oye, si hasta la televisión pública no da espacio para los desafíos que requiere el país de avanzar en temas sociales, o en temas de derechos humanos, y siendo que además son parte del gobierno. Se supone. Ni siquiera por eso le dan la posibilidad de poder expresarse. Se supone. ¿No? Mira con la furia, porque la verdad es que los dos entrevistadores de anoche de Boris, le sale los momios por la oreja, hasta por la oreja, pues entonces la verdad es que el canal estatal que debería estar, entre comillas, manejado por el gobierno, la verdad es que no tiene patente estatal nomás, pero su política tiene una comunicacional, de verdad que tiene harto poco de independiente, sí, o de adicto, entre comillas, o de difundir el trabajo que hace el gobierno con todo lo que le ha costado a Boris llevar adelante el gobierno. Lo último, Paz, ustedes tuvieron una romería ayer, ¿verdad? Sí, o sea, la romería al cementerio, sí. 6 horas de la tarde ayer. Sí, en la mañana. Al mediodía. Al mediodía. Sí. Ya, ¿y para hoy, Dalibor, qué se consulta? Hoy día, bueno, ahora durante la mañana hay todavía actividades, y de lo que yo recuerdo hasta ahora, a las 11 de la mañana, de hecho ahora se están realizando actividades en la delegación presidencial, también en la gobernación a las 11 de la mañana, en la plaza. Al mediodía, un minuto de silencio era ahí un minuto de silencio, sí efectivamente a esa hora requerido por el municipio a las 11 de la mañana, sí, a las 11 de la mañana, a las 12:30 en el edificio, en el frontis del edificio ENAP, también un homenaje a Parra y Betancourt, como exfuncionarios de la Empresa Nacional del Petróleo. En la tarde tenemos, a partir de las 18 horas ya, desde la Plaza Bulnes, ¿cierto?, diagonal Don Bosco, una marcha que parte ahí a las 18 horas. Correcto. Hacia la Plaza de Armas. 19 horas, acto central, ¿cierto?, de los 50 años en la Plaza de Armas. Y posteriormente a las 22 horas en el frontis de la Casa de Colón, ¿cierto?, Casa de los Derechos Humanos, una velatón. Eso es lo que tengo en mi tintero. No sé si se me queda algo fuera, pero... No, está justo. Eso es, perfecto. Sí, hay una actividad, perdón, nos falta una actividad en la universidad a las 3. A las 3. Hay un nombramiento de un espacio en la universidad, me parece que es el laboratorio o la carrera, clase de química, petroquímica, sobre Francisco Betancourt. Entiendo que está la mamá de Pancho acá, que todavía vive, que va a participar de estas dos actividades de tanto ENAP como la Universidad de Magallanes. Perfecto, ya estaría conformado el cuadro de las actividades que se van a desarrollar. Y hay otras que no conocemos. Ya han habido muchas. Sí, ya han habido muchas. Porque lo que nos hace muy bien como sociedad, digamos, tener todo acto de recordatorio, estos hitos. Desde el mundo de la salud, del mundo de la educación. Y espacios de discusión también, de plantear demandas. Debate, con jóvenes también ha habido, sí. Exacto. Bueno, agradecemos a nuestros invitados de esta mañana que nos han venido a traer su pensamiento, su reflexión, a Paz Aguilante, Manuel Aguilante, su señor padre, y a Dalibor Etelevich, presidente del Partido Comunista. Y ahora nos dicen, de acuerdo a la pauta, en esta programación especial que tenemos en Presidente Ibáñez, vamos a escuchar a don Carlos Valdenegro Llaneder, que es profesor de Historia y Geografía y además es abogado. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a toda la gente de Punta Arena y a aquellos que nos están saludando y escuchando en este programa especial de la Radio Polar de Punta Arena. La verdad que la invitación que me hicieron fue para analizar justamente un tema
histórico de relevancia para el país, como fue el gobierno de la Unidad Popular y lo que fue el desenlace final con lo que derivó en definitiva con el 11 de septiembre de 1973. El análisis que voy a hacer se refiere principalmente desde un punto de vista de la ciencia política, lo que dice relación con lo que es la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio del gobierno de Salvador Allende Gossen. Este gobierno surge como resultado de una elección que se lleva a cabo en el país el 4 de septiembre del año 1970, donde la coalición de la Unidad Popular obtiene una mayoría relativa, que eso es importante tenerlo presente, de un 36,63% frente al candidato de la derecha, don Jorge Alessandri Rodríguez, quien obtuvo un 35,29% de los votos. Y que en conformidad a lo que era la constitución política de la época, la del año 1925, al existir un candidato que tenía mayoría relativa y no mayoría absoluta, es decir, más del 50+1 de los votos, tenía que llevarse a cabo una resolución o un acuerdo por parte del Congreso Nacional para determinar quién iba a ser el candidato designado por el Congreso en base a las dos más altas mayorías que habían competido en esta elección del 4 de septiembre del año 1970, que por lo tanto eran estos dos candidatos, Salvador Allende, que había obtenido la primera mayoría, y don Jorge Alessandri Rodríguez. El acuerdo del Congreso en estas materias se lleva a cabo el 24 de octubre del año 1970 y que en definitiva proclama como presidente de la República a don Salvador Allende Gossen en el periodo comprendido entre el 3 de noviembre del año 1970 y el 3 de noviembre del año 1976. Por lo tanto, el gobierno del presidente Allende podemos señalar que desde un punto de vista jurídico, ya sea en lo constitucional como en lo legal, es un gobierno absolutamente legítimo en cuanto a su origen, porque se determinó su elección y su proclamación en virtud a la Constitución y la ley. Por lo tanto, nadie podría discutir la legitimidad de origen del gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, lo que comienza a cuestionarse es lo que en ciencia política se denomina la legitimidad de ejercicio. Principalmente porque en el transcurso y en el desarrollo del gobierno de la Unidad Popular comienzan a producirse una serie de transgresiones tanto a la ley como a la Constitución política. Y desde ese punto de vista comienza en cierto momento, principalmente cuando ya nos comenzamos a acercar al año 1973 y cuando estamos cada vez más próximos al 11 de septiembre del mismo año, vemos nosotros que hay ciertas instituciones del Estado, como la Contraloría General de la República, como el Poder Judicial, como algunos gremios importantes, como es el Colegio de Abogados, que cuestionan la legitimidad de ejercicio del gobierno de la Unidad Popular, principalmente porque se comienzan a producir una serie de vulneraciones a la ley, vulneraciones a los derechos humanos o fundamentales de los ciudadanos y además una falta de respeto, si quieren ustedes, respecto de los otros poderes del Estado. Y es así que en ese sentido cobra suma importancia lo que va a ser una resolución de la Cámara o del Congreso Nacional que va a ser señalada o expresada esta resolución el 22
de agosto del año 1973. En este caso, la Cámara de Diputados, que es el órgano fiscalizador por excelencia del Congreso, denuncia de manera, por así decirlo, enérgica y clara el abismo que se comienza a producir entre el poder legislativo, representado por esta Cámara de Diputados, y el gobierno. Resolución que en definitiva tiene un amplio apoyo y una gran mayoría, ya que un 81 votos, por así decirlo, de los miembros representantes del Congreso vota contra el gobierno de Salvador Allende, y un 47 de estos votos apoya al gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, surgen una serie de argumentos y fundamentos que van a establecer por parte de los diputados que este gobierno de Allende está transgrediendo la Constitución, está transgrediendo la ley, y por lo tanto se comienza a vulnerar y a debilitar lo que es un elemento fundamental de la democracia, como es el Estado de Derecho. Es así como la Cámara de Diputados señala un aspecto que es muy importante, que es que la soberanía reside esencialmente en la nación, y que las autoridades, por lo tanto, no pueden ejercer sino aquellos poderes que le han sido delegados por la nación. No olvidemos que el presidente de la República es el primer mandatario a quien la nación le delegó el poder a través del sufragio universal. Aspecto que hasta el día de hoy nos rige también en la Constitución actualmente vigente. Por otro lado, se establece también como fundamento de esta resolución que condena al gobierno de la Unidad Popular que desde sus inicios este gobierno está empeñado en conquistar el poder total. Es decir, la acusación que hace la Cámara de Diputados es que el gobierno de la Unidad Popular nos está llevando a un régimen totalitario, principalmente a través de un sistema que es absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que es aquel que la Constitución establece. Además, nos indica esta resolución del Congreso que el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución, sino que más bien ha hecho de ellas, es decir, de estas violaciones a la Constitución y a la ley, un sistema permanente de conducta. Desde ese punto de vista, señala esta resolución que ha llegado a los extremos el gobierno del presidente Allende de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado. Además de eso, el gobierno de la Unidad Popular ha violado habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República. Y eso es tremendamente grave, porque cuando hablamos de garantías constitucionales, estamos hablando de los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, el gobierno de la Unidad Popular ha permitido y amparado la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación, y además ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Más aún, señala esta resolución que el gobierno ha usurpado al Congreso en su función principal, que es la de legislar. Todo ello al adoptar el gobierno una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, pero que a través de decretos de insistencia que han sido dictados
abusivamente o por simples resoluciones administrativas, que ha sido fundado en lo que se conoce como los resquicios legales, ha vulnerado y ha desconocido, reitero, estas facultades legislativas que son propias del poder legislativo. Ahora bien, junto con ello, ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a las atribuciones que le compete a este poder del Estado, y ha, desde ese punto de vista, cometido delitos o abusos gravísimos que están establecidos en la Carta Fundamental. Y lo que tiene una mayor gravedad, señala esta resolución, es que ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente, al negarse a promulgar una reforma constitucional sobre las denominadas 3 áreas de la economía, que fue aprobada con estricta sujeción a las normas que para este efecto establece la Carta Fundamental. Más aún, señala a continuación este acuerdo de la Cámara de Diputados una serie de atropellos que ha cometido el gobierno de la Unidad Popular a las garantías y derechos fundamentales de la Constitución, que reitero que implica que se acusa al gobierno de la Unidad Popular de vulnerar y atropellar los derechos humanos de las personas. Todo ello ha redundado en lo que es la quiebra del Estado de Derecho. Y desde ese punto de vista, el gobierno ha amparado la formación de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y de sus derechos, atenta contra la paz interna de la nación, y que están destinados estos grupos armados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas, como también tiene una especial gravedad que se impide al Cuerpo de Carabineros sus importantes funciones frente a las azonadas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. Y es por ello que no pueden silenciarse tales actos de gravedad, ya sea los públicos y notorios intentos de utilizar, además, a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantando su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros. Terminaba finalmente este acuerdo de la Cámara de Diputados representando al Poder Ejecutivo el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal en que se encontraba la República, y por lo tanto la necesidad de poner inmediato término a las situaciones y hechos taxativamente enunciados, la urgencia de encauzar por lo tanto la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional del país. Desde ese punto de vista, con este fundado acuerdo que entrega la Cámara de Diputados, podemos señalar que estaba claramente violentada la Constitución y la ley, y por lo tanto uno de los fundamentos y bases de todo Estado democrático, como es el Estado de Derecho. Y desde ese punto de vista, el gobierno de la Unidad Popular se había transformado en ilegítimo en su ejercicio. Y desde ese punto de vista se establecen los fundamentos jurídicos y de derecho que habilitan a las Fuerzas Armadas a pronunciarse el 11 de septiembre del año 1973. Ese es el análisis fundamental que me interesaba a mí señalar desde el punto de vista de la ciencia política en cuanto a esta distinción entre legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, y desde un punto de vista jurídico los fundamentos que establece este acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 1973. Muy buenos días, muchísimas gracias.
Muchas gracias a este destacado historiador, abogado, este análisis desde lo político, Carlos Valdenegro, que nos ha acompañado esta mañana, que ha sido bastante interés porque nos ha permitido poder tener un contexto de cómo cómo se desarrolló desde hace 50 años a la fecha este proceso político, que da cuenta también de las razones que hubo detrás de este golpe cívico-militar. Mientras tanto, también revisamos muy rapidito así al pasar cuáles son algunos de los títulos que publica la prensa nacional. Por ejemplo, el Mercurio dice: bajo interés, percepción de división, lo coloca entre comillas, y proyecciones a futuro. ¿Qué piensa la ciudadanía de los 50 años según los sondeos? La Moneda encabezará la ceremonia tras varias dificultades para llegar a acuerdos. Las encuestas mostraron cómo los ciudadanos vivieron el proceso y los efectos asociados al ambiente que marcaron los días previos a la fecha. Y señala que hoy lunes se está conmemorando en un acto oficial en La Moneda los 50 años del golpe de Estado en el país, evento que en esta década será encabezado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que pese a los distintos esfuerzos que se han impulsado para lograr algunos acuerdos en torno a la fecha, no se lograron los resultados esperados. Por ejemplo, a esta cita no asiste la oposición y tampoco lo hace el expresidente Sebastián Piñera, que escribió precisamente razones en torno al clima de división que se intensificó en la antesala de esta fecha entre el oficialismo y la oposición. Eso sí, el expresidente firmó el compromiso de Santiago, al igual que lo hicieron los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet. No obstante, las resistencias de los partidos Chile Vamos, que fueron insalvables, dice. Revisamos... ¿Cómo? Perfecto. Revisamos también lo que ya algo le comentábamos delante de quiénes son los presidentes de los distintos países que se hacen presentes en esta jornada. Aquí los tenemos. Se anunciaba la llegada del presidente Alberto Fernández de Argentina, pero parece que finalmente habría desistido. Luis Lacalle Pou de Uruguay sí está, Gustavo Petro, Colombia también ha llegado, Andrés Manuel López Obrador de México llegó, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. También se está haciendo presente invitados que son expresidentes, ministros actuales de Colombia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Finlandia, Honduras, República Dominicana, Luxemburgo, Rumania, Italia, Canadá, México y también España. Nos dice que tenemos por acá la información que da cuenta de CNN, claro, también importante, gracias Luis, importante lo que señala CNN sobre esta materia. Dice: nunca más. Así fue el emotivo acto de conmemoración realizado por mujeres en el frontis de La Moneda, que está en pantalla. Ahí tenemos parte de lo que fue este acto en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Más de 50 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos se reunieron para llevar a cabo una vigilia de mujeres en torno a La Moneda de manera pacífica y en completo silencio. En completo silencio. Miles de mujeres se congregaron en el Palacio Presidencial portando velas y vistiendo de negro en un evento denominado Nunca Más, la democracia bombardeada, el cual comenzó pasadas las 20 horas. La organización Mujeres por Nunca Más expresó: no hay nada más poderoso que mujeres unidas por una causa común. Esto requiere solemnidad y respeto por aquellas que ya no están. Todas las participantes llegaron en completo silencio y rodearon las instalaciones del Palacio de la Moneda. Según compartieron en redes sociales, el evento se realizó en total silencio con el propósito de fortalecer el mensaje de nunca más. Ahí tenemos las imágenes. Eso aconteció anoche
en la capital del país. De lo que ocurre en Punta Arenas, lo que ocurre en nuestra región, iremos teniendo reportes en el transcurso de la mañana con distintos invitados que van a estar aquí presentes en esta jornada de día 11 de septiembre. Nuestra programación especial de Polar Comunicaciones. Polar Comunicaciones. Siempre presente los grandes hitos históricos en nuestro Buenos Días Región. Nos separamos, pero ya retornamos.